Muy buenas, iniciaremos nuestra charla de registro individual de la prestación de servicios de salud, denominado con las siglas RIPS. Iniciemos con un poco de contexto. En un sistema de salud la información es de vital importancia y esta información va desde la identificación del paciente, pasando por la recopilación de datos clínicos, estadísticos para su uso en las políticas públicas en salud, trabajos científicos, actividad de las instituciones y evidentemente la facturación. Nace la necesidad de la estandarización de los datos con el sistema de salud. Bajo la resolución 3374 del año 2000, en el 2001 inicia la aplicación de la iniciativa de la integración de información de los servicios de salud prestados. El registro individual de prestación de servicios de salud, denominados RIP por sus siglas, se define como un sistema de registro obligatorio para las IPS y las entidades administradoras de planes de beneficio de salud con el objetivo de la estandarización, la optimización de la labor administrativa y de los entes de control sanitario, como la auditoría, facilitar el cruce de información, reforzar la base de datos para uso estadístico y de facturación y tener oportunidades de mejora del sistema. La utilidad de los RIPS es variable dependiendo de la institución. En los casos de las IPS es un soporte de facturación, también para informes de prestación de servicios e informes de demanda de los mismos servicios. En los casos de las entidades administradoras, una auditoría integral de las cuentas, autorizaciones y pagos, datos de salud y de enfermedad de la población, validación de cuentas médicas, optimización de las contrataciones, apoyos en los procesos administrativos. Y en las entidades de control, información de salud y de enfermedad para una población de un territorio específico, control de gastos en salud, control de acciones de promoción y prevención, vigilancia en salud pública y control de servicios de salud y efectos sobre la oferta y los recursos del sistema. Dentro de las generalidades de la información de prestadores de salud, la información descrita en los RIPS permite la integración de los servicios prestados, los valores, la facturación y la alimentación de la base de datos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Pero, ¿qué datos debe incluir el RIPS? Estos datos son variables y van desde la identificación, edad, sexo, fecha de ingreso, servicio que se utiliza, motivo de consulta, el estado general del paciente, enfermedad actual, antecedentes, revisión por sistema, hallazgos al examen físico, diagnósticos, conductas, cambios del estado del paciente, la justificación de las indicaciones terapéuticas o diagnósticas, el estado de egreso del paciente, sus diagnósticos, el plan de manejo y evidentemente los datos del médico tratante. Con esto podemos definir que el RIPS se soporta sobre 4 pilares importantes que son la identificación, el servicio donde se atiende el paciente, el motivo de la atención y la facturación. Todos estos datos obtenidos de la historia clínica y del sistema de información de la institución. Iniciando con el contenido del RIPS, empezamos con la identificación del usuario, donde se va a consignar diferentes datos como el tipo de identificación, la edad, el género, el número de identificación, nombres y apellidos completos, lugar de residencia, incluyendo el departamento, el municipio y la zona de residencia, código de la entidad administradora de servicios, el tipo de usuario y si pertenece a alguna población especial. Todos los servicios prestados deben contener este registro individual, tal como una consulta, procedimientos quirúrgicos, urgencias con observaciones, hospitalización, en el caso de un nacimiento, medicamentos u otros servicios. En el caso de una consulta médica y en los demás servicios, este registro debe tener los siguientes datos: el número de la factura, código del prestador de servicios en salud, identificación del usuario y número de la autorización. En este caso, además, como datos relevantes, se debe diligenciar código de la consulta, finalidad, diagnósticos, causa externa y valor neto a pagar. En el caso de algún procedimiento quirúrgico, además de los ya mencionados, deben estar la fecha de procedimiento, código del procedimiento, diagnóstico principal, valor del procedimiento, personal que atiende, entre otros. Cuando es una urgencia con observación, se debe diligenciar la fecha de ingreso a observación, hora de ingreso a observación, causa externa, diagnóstico de salida,
estado de salida, destino a la salida de observación, en caso de fallecimiento, la causa básica y otros. En cuanto a servicios de hospitalización, se debe diligenciar fecha de ingreso a la institución, hora de ingreso y diagnóstico principal, diagnóstico de ingreso, diagnóstico de egreso, si hay complicaciones, cuáles son y cuál es el diagnóstico relacionado y demás. En caso del servicio a los neonatos, debemos tener en cuenta la fecha de nacimiento, hora de nacimiento, edad gestacional, si tuvo o no controles prenatales, los datos de peso y talla, si tiene algún diagnóstico de base y si llega a fallecer, todos los datos de la causa, la fecha, la hora de la muerte. En cuanto al registro de medicamentos, hay algo adicional que se debe hacer y es identificar el tipo de medicamento PBS o no PBS, colocar el nombre de genérico del medicamento, la forma farmacéutica, concentración del medicamento y unidad de medida del mismo. En el caso de medicamentos no PBS está como requisito el diligenciamiento del formulario de este tipo de medicamento. Dentro de otros servicios, en ese registro debe estar el tipo de servicio que se va a realizar, la cantidad, el código de servicio, el nombre del servicio, el valor unitario, el valor total del material o insumo. Bueno, tenemos la causa externa, que es el motivo que se origina el servicio, incluyendo además accidentes de trabajo, tránsito rábico, físico y otros, lesiones como por agresión o autoinfligida, evento catastrófico, enfermedad general y profesional, la clasificación para la sospecha de violación intrafamiliar, que es maltrato físico, abuso sexual, violencia sexual y maltrato emocional. Básicamente, en los diagnósticos está el diagnóstico principal que confirma la patología que originó la consulta, los diagnósticos relacionados y diagnósticos de complicaciones que identifican los gastos no justificables del diagnóstico principal dependiendo del paciente o la atención médica. Y como último tenemos el diagnóstico confirmado por medios clínicos o paraclínicos. La codificación de diagnósticos será definida en la tabla CIE 10. El proceso de facturación depende de los procesos corporativos técnicos organizacionales, como la contratación en EPS, IPS, tarifas, garantías y derechos, admisión de usuarios, su atención, recolección de información y prestados en la liquidación de cuentas, de la prestación de servicios, relación de auditoría previa y radicación de la que incluye los RIPS en el anexo de la resolución 3374 del 2000. Consideraciones especiales. En los casos de contratación de modalidad de contratación por capitación, la factura no está asociada a la información de prestación de salud. Se registran las actividades dentro del contrato en la estructura de RIPS sin valores. La factura debe incluir los servicios prestados en el valor de cuota moderada, pago compartido y valor de comisión de enfermedades profesionales. Básicamente, por último, en las auditorías, la implementación del sistema de información de prestaciones de salud y la organización de información en generación de los registros individuales de prestación de servicio de salud, los RIPS integran diferentes procesos institucionales, asistenciales y administrativos en aplicación de modelos de la auditoría. Está la auditoría concurrente y la auditoría de cuentas médicas. Básicamente, ya como tenemos estos RIPS diligenciados y la factura, ¿ahora qué hacemos? Estructura de datos y validaciones para la resolución 3374 del 2000. Tenemos como primero el archivo plano, que es la forma de agrupar la información de formato que cumpla con los requisitos técnicos para su reproducibilidad. El formato debe ser usado en Excel, estándar de TXT, especificaciones técnicas de escritura y puntuación de información. Usaremos los validados de RIPS en el aplicativo de las páginas del Ministerio de Salud y Protección de Salud. Soporte legal, obligatoriedad de datos del RIPS. Se rige bajo las siguientes leyes y artículos. Ley 100 de 1993, artículo 173. Reglamenta la recolección de datos del sistema. Resolución 3374 del 2000, artículo 2. Obligatorio cumplimiento del reporte de datos. Resolución 951 de 2002, artículo 1. Las entidades administradoras de planes de beneficios no retrasarán la percepción de cuenta de cobros por falta de RIPS. Decreto 4747 de 2007. Ratifica la obligatoriedad de los RIPS. Ley 1122 de 2007, artículo 44.
confirma la recolección y sistematización del Ministerio a partir de la información aportada en los RIPS. Ley 1438 de 2011, artículos 112, 114, 116 y 130. Reforma el sistema conservando la articulación de la formación al sistema, obligatoriedad, sanciones para la no provisión de la información y conductas que vulneren el sistema. Plan Nacional de Desarrollo 2014 a 2018. Ley 1753 de 2015, artículo 65. Aclara los aspectos fundamentales de la política de atención integral en salud. Resolución 1531 de 2014. Modifica la resolución 3374 de 2000, los RIPS. Implementación de RIPS para la factura electrónica de venta, resolución 2275 de 2023. Nueva resolución 558 de 2024. Inicio de vigencia 1 de octubre de 2024. Objetivo: garantizar el proceso de validación de datos por el Ministerio sin impedir presentación de facturas, asegurando el flujo de recursos. El sistema de validación único de RIPS entra en vigencia el uso del formato JavaScript Object Notation y entra el uso para facturación electrónica el formato Extensive Markup Language con extensión de salud para las facturas. ¿Qué aspectos relevantes tenemos que tener en cuenta en los RIPS? Que nos sirven como un proceso de estandarización de la información, tanto para procesos de salud pública, epidemiología y investigaciones. Optimizan toda la labor administrativa y los entes de control, ayudándonos a los procesos de auditoría. Facilitan el cruce de información entre instituciones. Refuerzan la base de los datos para usos estadísticos y en todos los procesos de facturación. Y nos pueden generar oportunidades de mejora. ¿Qué tienen los RIPS? Información médica de los pacientes que nos ayudan pues en datos, como habíamos dicho previamente, de salud pública y salud preventiva en cada territorio. Nos ayudan a obtener datos relevantes de patologías prevalentes que son de interés en ciertas regiones o en ciertos grupos poblacionales. Nos ayudan también a llevar una trazabilidad de la información, de la factura, de los pagos. Entonces tenemos tanto información clínica como información financiera. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo práctico de cómo sacamos los datos o qué tipo de datos son relevantes en los RIPS. Entonces tenemos un caso clínico de una paciente femenina pediátrica de 10 años que acude al servicio de urgencias acompañada de su madre el día 13 de marzo de 2025 porque tiene fiebre, malestar, dolor articular y abdominal. Acá tenemos varios datos que podemos sacar de la historia clínica: la edad del paciente, el tipo de identificación, el sexo, a qué servicio ingresó, en qué hora y en qué fecha se prestaron los servicios, cuál era el estado del paciente, cuál fue su diagnóstico al ingreso y cuál fue su diagnóstico de salida. Todos estos datos clínicos se pueden parametrizar con códigos y con series que ya están definidas, ¿cierto? Entonces hoy en el diagnóstico tenemos los CIE-10, en este caso usamos como diagnóstico de ingreso A90X, el código de la consulta, que es atención del servicio de urgencias, que corresponde al 890701. Entonces el origen de la patología en este caso sería el código 13 porque es una enfermedad general. En el diagnóstico de salida, en este caso, si bien teníamos el A90X, que corresponde a fiebre por dengue, también podemos tener diagnósticos relacionados a estos, en este caso sindromáticos, como otros dolores abdominales, que corresponde al R104. Y en los diagnósticos de salida vamos a usar los diagnósticos que confirmamos durante la atención. En este caso continuamos con el A90X y el R104. Vamos como completando todos los datos de las atenciones. Ya tendríamos la causa externa, el diagnóstico relacionado al diagnóstico de salida y el destino de la salida del paciente, que en este caso sería el alta del servicio de urgencias. Y luego vamos a colocar el estado del paciente, cuál fue la condición de su salida, que sería paciente vivo.
Continuando con nuestra presentación, vamos a dar un ejemplo del software donde iniciamos con el ingreso de datos. En el caso de que sea un paciente nuevo, se deben diligenciar los datos personales como es el nombre, la edad, número de identidad, género, lugar de residencia, entre otros. En el caso de que el paciente ya exista en el sistema, solo se debe colocar el número de identidad. En el caso de estos pacientes antiguos, podemos ir al botón de atenciones anteriores, donde nos permite realizar la búsqueda de documentos de venta del paciente que haya sido generado anteriormente. Además de esto, tenemos el botón de búsqueda de órdenes que permite realizar la búsqueda de las órdenes de internación anteriores. Además de esto, tenemos dos botones adicionales. Uno es el de saldos de atención anteriores y saldos, y otro es el botón de derechos del usuario, que el sistema nos permite imprimir el RIPS correspondiente a la hospitalización del paciente. Este es el formato en el cual va a aparecer pues, a la hora de que lo imprimamos. Ahora continuamos con el procedimiento, donde vamos a tener en cuenta qué actividades se han realizado en el usuario o qué se va a realizar en el usuario. Se procede a digitar los campos, como lo es la orden, quién lo realiza, el código del centro de producción, el procedimiento en caso de vacunación, la dosis de la vacunación, la cantidad y la autorización del procedimiento si es necesario. La opción de medicamentos, donde primero tenemos que tener en cuenta si el usuario requiere del medicamento. En este caso se procede a digitar los siguientes campos: la orden, quién la realiza, el procedimiento, el código de centro de producción, el código del medicamento, la autorización y la cantidad. Ejemplo de la facturación de estancias, donde el programa informa al usuario el código y número de cama utilizado por el paciente. Actualmente, además de la fecha, la hora, el tiempo de la estancia que se va a generar en días, horas y minutos. De igual forma, el sistema liquida el procedimiento de acuerdo a lo definido pues, en los parámetros que lo hayan organizado las camas. En el caso donde sea necesario mover al usuario a otra cama, se puede realizar o se puede utilizar la opción de trasladar cama. Al realizado efectivamente este proceso de traslado, el sistema automáticamente factura el procedimiento correspondiente a la cama anterior y se identifica pues los nuevos procedimientos. Se debe identificar la fecha de egreso del documento de venta para los procedimientos, medicamentos y suministros. Con la autorización de servicios, donde nos permite hacer una lista y seleccionar los procedimientos, medicamentos y suministros que van a ser incluidos en la impresión de la autorización de servicios, además de determinar la cantidad del medicamento o del procedimiento. El estado de cuenta, que esta muestra en vista previa los procedimientos, medicamentos y suministros facturados hasta el momento en la orden de internación del usuario. Este documento no es válido como un documento de venta. El cierre de la orden, donde primero nos vamos a encontrar los totales del documento, que aquí vamos a encontrar los procedimientos, medicamentos, el subtotal, que es la sumatoria de la facturación total, el total, que es la facturación de esa sumatoria más el IVA, la recuperación, el tipo de venta, que puede ser de contado o a crédito, el valor pagado por el usuario, el descuento, que es el valor que se subsidia por la institución, y el cambio por último en las opciones de cierre de documentos. Si se desea imprimir el RIPS, al generar el documento de venta se debe activar. Además de esto, se debe identificar la fecha financiera del documento de venta y la fecha de atención para los procedimientos, medicamentos y suministros, y por último la opción de grabar y cerrar la orden. Por último, tenemos nuestras conclusiones, donde concluimos que la información y su estandarización son de vital importancia para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, las entidades administradoras de planes de beneficio y las instituciones prestadoras de salud, grupos profesionales de salud y pacientes. Además de esto, la evolución de los sistemas informáticos va de la mano con los RIPS.
La facturación debe ser oportuna en nuestro sistema actual, además de la erradicación y pago por parte de las administradoras. Además de esto, una auditoría, capacitación profesional y estandarización de protocolos de manejo deben seguir siendo el pilar para racionar el gasto. Y por último, pues debemos tener en cuenta estas palabras claves que es planeación, estandarización, entorno y salud pública, que nos beneficia a todos si las tenemos en cuenta. Muchas gracias